Hola, estamos otro día más aquí en Sin pelos en la lengua para hablar un poco de todo, ¿no, doctor? Por supuesto, lo que Como quieras, siempre, lo que haga falta. traigo ordenador y todo petado de dudas. Venga, A tope. dispara. Mira, un tema que voy directa al tema, porque muchas preguntas nos llegan de las dudas que tiene una persona a la hora de ser óptimo o no para un trasplante capilar. Porque todos tienen como la preocupación de, oye, voy a llegar y me va a decir que no. Entonces, me gustaría que dejáramos claro aquí posibles causas por las que no serás un paciente óptimo Vale. para una cirugía. Eso varía muchísimo. Lo primero que hay que decir es que hay que ir a un médico especialista en pelo para poder hacer un diagnóstico correcto, que el diagnóstico es lo más importante de todo. Vale. Ahora, empezando por el tipo de alopecias, hay alopecias que son quirúrgicas, alopecias que son tratables y no tratables. Entonces, por ejemplo, la alopecia areata es una alopecia que es tratable con tratamiento médico, pero no es quirúrgica. La alopecia frontal fibrosante, por ejemplo, es una alopecia que debe ser tratable, se puede probar cirugía con 3 resultados posibles. Puede funcionar perfectamente durante mucho tiempo, Sí. puede caerse el pelito al tiempo, a los 5 años, entre 2 y 5 años, o puede no funcionar desde el principio, según la actividad de esa alopecia. Hay muchos pacientes que se operan y luego de la cirugía tienen una alopecia diferente a la alopecia androgénica que tenían, Sí. que es el líquen plano pilar. Entonces, justo donde se operaron, les sale un líquen plano pilar matando todo el injerto. Entonces, eso no se puede prever, ni él, ni los médicos, ni el paciente. Vale. Es mala suerte del paciente, pero eso puede pasar también. Entonces, si bien podemos determinar por el tipo de alopecia cuál es quirúrgica, cuál es tratable y cuál no, Sí. después existen causas particulares de cada paciente. Por ejemplo, el grosor de la piel o las arrugas que tiene en la piel, que eso determina cuánto de gruesa es esa coronilla generalmente. ¿Se puede tener arruga en la coronilla? Sí, sobre todo la gente que, por ejemplo, duerme de un lado, se hacen esas arrugas o esas rayas aquí en la frente, Sí. o sobre todo y principalmente en las arrugas. Eso determina que es una coronilla súper gruesa Sí. y que va a necesitar tratamientos previos a la cirugía Sí. para optimizar los resultados. Vale. Nosotros de las preguntas que hemos recibido eran qué tipos de enfermedades, o sea, una persona que tenía diabetes Sí. me decía que si tengo el tipo de enfermedad como diabetes, que ha sido diagnosticado desde hace 7 años, ¿puede influir esto en mi operación como paciente o no? Absolutamente no. ¿No? No, generalmente no. Vale. Los pacientes diabéticos son sensibles a los plasmas ricos en plaquetas Sí. y a las inyecciones de corticoides que podemos llegar a utilizar en cualquier momento del tratamiento. Entonces, cuidado con los plasmas ricos en plaquetas, avisarle al paciente que puede descompensarse o que tiene que estar más atento luego de la aplicación del plasma rico en plaquetas para ver su estado de glucemia y ver si se tiene que pinchar o no. Vale. Pero respecto a la cicatrización, la verdad es que quirúrgicamente en la cicatrización y en la evolución del posoperatorio no representa ninguna dificultad, ya que las cicatrices o las agresiones que podemos llegar a hacer son minúsculas y se suelen recuperar como cualquier persona normal. O sea que el diabético no tiene de qué preocuparse. Vale. Y luego, otra pregunta que nos han hecho, ¿el uso de ciertos medicamentos puede ser un impedimento para someterse a un trasplante capilar? Generalmente no. Si bien podemos pedirle que lo suspenda por un día o dos, por ejemplo un antiagregante o un anticoagulante que los pacientes cardíacos suelen tomar, pero en regla general ni hay que modificar la dosis. Yo, por ejemplo, no le suspendo nada al paciente. Que siga tomando su medicación habitual, inclusive si la toma a la mañana, que la tome. Y ya me encargaré yo en la cirugía de solucionar lo que tengan que solucionar. No hay ningún problema, no. Generalmente, tratamientos médicos previos, no. Se sugiere que no tomes suplementos 2 días antes de la cirugía, se sugiere que no hagas deporte 2 días antes, pero eso es lo básico y lo normal para que sea una cirugía un poco más limpia. Vale. Y me preguntaban también por edad. ¿Qué papel juega la edad en esta decisión? ¿Hay alguna edad mínima o máxima recomendada para un trasplante capilar? Hay que analizar cada caso en particular.
y hay que ver cada caso en particular. Se supone que los médicos tenemos la experiencia suficiente como para tratar y debemos ayudar y tratar a cualquier paciente, tomando las precauciones necesarias. Ajá. Y si hay pacientes que requieren un tratamiento previo, pues se tendría que hacer. Y si hay pacientes que requieren un tratamiento posterior o cuidados extras posteriores, hay que hacerlo. Y si hay que cambiar la forma de la cirugía porque tiene unas situaciones particulares, habrá que hacerlo también. Se puede invitar a un anestesista, un anestesiólogo en caso que fuera necesario, pero eso ya es problema nuestro. Entonces el médico tiene que resolverlo. Por eso es tan importante que en la clínica haya un cirujano a cargo que esté haciendo el procedimiento, no que esté supervisando, que esté haciendo el procedimiento. Claro, yo también veo interesante esa parte de que tú digas, oye, pues claro, depende, que es muy difícil. O sea, muchas veces las preguntas que recibimos y que nos mandáis por redes sociales van siempre enfocadas a acotar cada caso de una manera muy chiquitita. Y es verdad que por muchas nociones generales que intentes darnos tú, luego la realidad que se ve aquí en consulta es que cada caso es un mundo completamente diferente. Sí, claro. ¿Sabes? Tanto en estilo de vida, como en hábitos, como en tratamientos que hayan tenido anteriormente, como si se han operado anteriormente o no. Además, es eso, puede que no haya una sola situación, diabetes. Puede ser que haya 3 o 4 enfermedades a la vez, o medicaciones, o depresión, y entonces está tomando medicación, la diabetes, etc. Entonces, claro, si el paciente tiene depresión, pues habrá que tener cuidado con el tratamiento de antialopésico, luego cuidado en la cirugía por la diabetes que tiene. Es decir, que esos cuidados sí, deben hacerlo un médico. No puede un equipo de técnicos, ni de auxiliares, ni de enfermeras cuidar a un paciente de esas características. Claro, y esto pasa también con la parte de los tratamientos, que como los tratamientos son personalizados, pues claro, o sea, sí, fíjate, si hasta el tratamiento que tienes, que no es ni cirugía, va personalizado hasta el nivel de ponerte un ingrediente más o un ingrediente menos, en función de si soy yo de 39 años, madre y tal, o una mujer de características diferentes, imagínate que no será para una cirugía, ¿no? Absolutamente. Claro. Es más riesgoso y requiere mucho más cuidado y atención, por supuesto. Y mira, otra pregunta es la cantidad de cabello dorante disponible, que esto nos lo preguntan un montón. Que, claro, me dicen, ¿qué pasa si una persona no tiene suficiente cabello en esta área? ¿Se puede descalificar a alguien por no tener? Sí, claro. Sí. No se descalifica, pero sí se le advierte al paciente. La última decisión es del paciente, pero uno tiene que ser capaz de hacerle ver a futuro lo que puede pasar. Vale. Entonces, si la cantidad donante varía entre 6.000 y 12.000 unidades foliculares a lo largo de tu vida. Fíjate si hay un rango importante. Madre mía. Estamos hablando de un paciente que puede hacerse 2 cirugías de 3.000 o 4 cirugías de 3.000. Hostia. Entonces, fíjate que esa es la diferencia. O sea, puede variar demasiado según el tamaño y según la cantidad de pelo por centímetro cuadrado que tenga. Vale. Hay pacientes que tienen baja densidad. O hay pacientes que tienen unidades foliculares pequeñas, quiere decir unidades foliculares de 1 o de 2 pelos y nada más a lo largo de toda la zona donante. Esos son pacientes donantes regulares. Vale. Entonces se hace más hincapié en los tratamientos médicos para que no sigan perdiendo el pelo y se hacen cirugías un poco más pequeñas. Y se le avisa al paciente que es probable que en una situación normal, a partir de la tercera cirugía, puede empezar a notarse algo de falta de densidad. Pero hay que avisarle a ese paciente que quizás en la primera cirugía ya empieza a notar algo de falta de densidad en la zona donante. Entonces, avisándole al paciente y poniéndole las cartas sobre la mesa, la decisión es suya. Vale, vale. Entonces, sí, se filtra, por llamarlo de alguna mala manera, Sí. se le avisa al paciente que es un candidato un poquito mejor o un poquito peor para el trasplante capilar. Vale. Y si es peor, pues hacer más hincapié en los tratamientos médicos. Vale, y otra duda. Bueno, no quiero pasar a la siguiente pregunta sin reincidir en toda la parte que, claro, que como cualquier cirugía que te hagas va precedida por un tratamiento capilar, también tienes que esperar a recibir el tratamiento capilar y ver un poco qué es lo que sucede, porque eso te da muchas pistas, ¿no? A la hora de saber cómo va a ser luego la cirugía. Sí. Hay pacientes que no es necesario, se podrían operar mañana. Vale. Se viene a la consulta, se podrían operar mañana. Pero hay pacientes que no, que requieren un tratamiento médico. O bien porque no están aptos para cirugía,
o bien porque vos querés como médico evaluar a ver cómo va a responder a determinado tratamiento durante 2 o 3 meses para ver si puedes reducirle la cantidad de unidades foliculares que le vas a colocar o alguna otra situación particular, ¿vale? También si tiene mucha prisa va a querer hacerse, o sea, va a querer ir más rápido operándose antes Sí. que esperando 6 meses de tratamiento. Yo se lo digo, si se puede operar, se opera mañana. Vale. Si no, si tiene que hacer 2 o 3 meses de tratamiento, también se lo voy a decir. Vale. De frente. Vale. Porque lo que tenemos que buscar es el resultado perfecto del primer día. Claro, claro, vale. Vale, me preguntan, ¿qué pasa con las personas que aún están en las primeras etapas de pérdida de cabello? ¿Es recomendable esperar a que la caída se estabilice antes de considerar un trasplante? Por supuesto, siempre hay que estabilizar la alopecia antes de hacer un trasplante capilar. Siempre, en cualquiera de los grados. ¿Y cómo se estabiliza la alopecia? Con medicación. Vale. Con medicación. Hay veces que la puedes estabilizar. Sí, pero esto yo lo veo tricky porque eso es muy difícil. Porque yo, por ejemplo, que lo he notado, a mí me ha resultado muy difícil medir. Tú vas perdiendo pelo poquito a poco, pero no te vas dando cuenta. Absolutamente. ¿Sabes? Ahora que lo tengo, después de llevar 3 años de tratamientos capilares contigo, sí digo, ostras, tío, qué densidad de pelo. No me recuerdo de nunca con esta densidad de pelo, ¿sabes? Pero yo no había notado como que tenía tan poquito pelo anteriormente. Sí. Porque va como con cada embarazo, cada posparto. Sí, pero vos tenés una transición. Suponete que estamos hablando de una coronilla, que tenés muy buen pelo en la zona donante, Sí. luego empieza una transición, es decir, un pelito que no está finito, está opaco, crece más despacio, pero está ahí todavía. Y luego tenés la coronilla, que ya quedó calva. Vale. Entonces, eso tenés los 3 estados. Si yo le empiezo a dar la medicación y al mes siguiente cuando viene la revisión ya no tiene 3 estados, es decir, tiene pelo grueso y fuerte y luego tiene la calva. Ese paciente no solamente estabilizó la alopecia, sino que mejoró esos pelitos que estaban finitos. Ya está listo para operar. Total, ya. Entonces vos tenés signos para ver si pudiste estabilizarla. Pero es fuerte que en un mes Sí. es súper rápido. En 1 o 2 meses los pacientes con la medicación nuestra personalizada manifiestan tener cambio en la textura, porque es lo que pueden verse, lo que pueden tocar. Pero sí es verdad que cuando uno mira con la lupa, pues se da cuenta que ya esos pelos empezaron a crecer y a engrosarse. O sea, ya ha empezado una mejoría, no solamente la estabilización de la alopecia. Claro, yo lo que noto también mucho con los tratamientos es el crecimiento, ¿sabes? Además, en el tema de las mujeres, que si te pones el tinte aquí, tú vas viendo las ramitas blancas según va creciendo y digo, qué locura. O sea, Sí. semanalmente tengo que ir a la peluquería. Más rápido, Es un sí. locurón, va Sí. mucho, mucho más rápido. Sí, lo que sería 3-4 semanas lo hacemos en 1 semana y media. Claro, esto en la parte de tratamientos para mujeres que son menos famosos y menos conocidos que los que son para los hombres, realmente es una revolución, porque nosotras no estamos acostumbradas, hemos querido tener el pelo largo toda la vida, ¿no? Es típico desde chiquitita, pero lo hemos hecho a base de champú, que Sí. realmente no era como muy... Cosméticamente. Claro, y es verdad que yo considero que sigue habiendo un poquito de tabú alrededor de todo el tema de la mujer y el pelo. Cabe destacar que llevamos 20 años realizando este tipo de tratamiento, es decir, no solamente fuimos pioneros, sino que seguimos siendo los únicos que realizan este tipo de sistema de seguimiento del paciente mensual para poder ir ecualizando los 39 componentes que contiene la medicación para optimizarlo para cada caso en particular y para cada momento en particular, que generalmente todas estas dosis suelen variar a lo largo de los cambios de las estaciones generalmente y mínimamente. Así que quiero decir que han pasado 20 años y que seguimos todavía no solamente cobrando lo mismo, cobrando exactamente lo mismo, sino que Para que, además, luego hablen de los precios, ¿sabes? sí, pero llevamos 20 años cobrando exactamente lo Sí, mismo sí, sí. y además seguimos a día de hoy siendo los únicos que realizamos este tipo de tratamiento médico. Claro, pues me viene muy bien que me hables como de todo el circuito que engloba el tema del pelo, porque también va relacionado con hábitos de vida. Sí. Y lo que tú dices, y etapas de la vida, ¿sabes? Ahora hay una relación directa entre el estrés y la caída del cabello. Sí.
de tipos de alopecia, como la areata, ¿no? Que es directa, pero hay otro tipo de alopecia que no sea tan agresiva, que también afecte a la... que relaciona el estrés con la caída del pelo. En realidad todos los factores externos, generalmente lo que primero le pegan es a lo más débil. Y el pelo suele ser uno de esos órganos. Ah, sí, fíjate. Entonces, un cambio de agua, un viaje, eso detona un efluvio, por ejemplo. Detona una caída, que es lo primero que uno ve, ¿no? El afinamiento, como dices tú, eso transcurre a lo largo de mucho tiempo. Sí. Pero la caída, por ejemplo. Sí. Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta. El estrés, por supuesto, que es una de ellas. Entre otras, generalmente lo englobamos en tres, ¿no? Las autoinmunes, las nutricionales y las hormonales. Pero es verdad que debería haber una cuarta que es, pero no es alopecia, sino que son efluvios y son disminuciones de calidad temporales. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? O mantenernos medicados o empezar una suplementación específica. Porque de esa manera vamos a mitigar un poco los efectos de ese factor externo. El factor externo puede ser estrés, como te dije, puede ser un viaje, puede ser una pérdida, puede ser un accidente, puede ser... Claro, porque hasta qué punto, si yo me opero, pero luego no mantengo una medicación y tengo picos de estrés, o sea, la operación puede con todo, me voy a quedar igual independientemente de lo que pase en mi vida. No, el concepto general es que si no vas a hacer tratamiento médico, no te operes. Vale. Porque, hablando siempre de una alopecia androgenética, sí. Porque la alopecia androgenética es una enfermedad crónica y dinámica. Crónica la vamos a tener toda la vida y dinámica cada día va a ir a peor. Entonces, necesita un tratamiento médico para estabilizar la alopecia. Y aquellos pelitos que estaban ahí o que estaban finitos, los recuperamos, los ponemos sanos y fuertes. Y luego hacemos la cirugía. Y el resultado espectacular va a estar dado por eso. La sumatoria de las dos cosas. En cuanto dejes el tratamiento médico, es probable que continúe tu alopecia androgenética y se pierdan los que estaban y queden solamente los trasplantados, y no creo que estés muy contento en la mayoría de los casos. Vale. Vas a necesitar otra cirugía para reemplazar el pelito que perdiste y ya no va a ser lo mismo. Entonces, empezar un tratamiento médico e ir haciendo cirugías cada muchos años que fuesen cirugías indispensables. Aquellas zonas que ya dejaron de estar cubiertas, reemplazar el pelito. Pero intentar no dejar el tratamiento médico. Claro, porque una cosa de un caso que vi el otro día, claro, resulta que, a ver si lo he entendido bien, cuando tú haces una operación, lo haces sobre una base de piel. Entonces, una vez que un año después esa persona quiere trasplantarse, esa piel tiene una condición diferente. Absolutamente. Claro, entonces esto va relacionado con lo que tú me decías antes, que hay piel más dura o piel más blanda y sí. hay que hacer un tratamiento. O sea, claro, si la tienes más dura es más difícil que el implante enganche. Ya en esa zona donde hiciste la cirugía anterior ya es todo cicatriz. Te claro, pongas como te claro, pongas. Hay verdad, un predominio de es cicatriz. Verdad, es verdad. Entonces, cuando le vas a poner más pelo, lo que van a hacer, le pones un pelo en el medio y los pelitos se van a volver a distanciar. Porque tienen una cicatriz alrededor. Es muy complejo, si no te lo dibujo. Entonces, cada pelito que trasplantaste tiene un tejido conectivo alrededor. Sí. Vos le pones un pelito al lado, sí. Ese va a generar otro tejido conectivo y va a desplazar al otro. Vale. Entonces, cada uno está en una cicatriz, por llamarlo de una manera. Vale. Minúscula, pero es una cicatriz. Sí. Que lo va a mover al pelo vecino minúsculamente, pero lo va a mover. Entonces, nunca te va a quedar como lo natural. Lo natural sí está dado por el trasplante más el pelo nativo que tenías, recuperado. Vale. Ahora hay un error muy común que yo escucho aquí en consulta. No, poneme todo lo que pueda, poneme en aquellas zonas que también se me va a caer. No se puede, porque generamos cicatriz. Claro. Y el pelito que estaba en la zona, si no está sano, puede ahogarse o asfixiarse y al final terminar muriendo también. No solamente por la alopecia androgenética, que le vamos a acelerar su alopecia androgenética en ese folículo en particular, sino que además le estamos complicando la vida porque le estamos poniendo cicatrices en un periodo de recuperación de meses a un pelo que ya estaba débil. Claro. Entonces no conviene tocarlo, a no ser que estés previamente tratado durante algunos meses.
Pero entonces, cuando se hacen estas líneas que se ven muchísimo, ¿vale? Que tú muchas veces averiguas que una persona se acaba de trasplantar porque la línea que va de aquí a aquí es perfectamente cuadrada y luego hace dos cosas. Sí. O sea, que son formas que no son naturales, ¿no? Sí. Que dices, ostras, qué impacto visual. Ahí realmente, o sea, esa línea no la están respetando mucho porque es como si te ponen un patrón en la cabeza y entonces tal cual te lo hacen. Eso es una situación de diseño. Eso el médico debería ponerse fuerte, a hacer un diseño natural, que sea atemporal, que le permita envejecer con dignidad a ese paciente, y no lo que realmente pide el paciente, que es la frente de los 15 años, o la frente de la comunión. Claro, vale, o sea, claro, es un valor estético, bueno, como la cirugía estética, que tú le dices, oye, ponme labios, pero porfa, que no sea hortera o cruel o que no sea exagerado. Sí, pues exagerado. eso es exagerado. Ya. Y no lo va a poder soportar a lo largo de su envejecimiento. Y es lo que empezamos a ver ahora, ¿no? Frentes que los pacientes no están contentos, no están cómodos y no tienen solución. ¿No tienen solución? No tiene solución. No fastidia. Ni con depilación, ni con nada. ¿En serio? Entonces, tiene que someterse a otra cirugía para intentar sacarle otra vez los pelos de la frente, llevarlos más atrás, es decir, reciclarlos, que eso también se puede hacer. Entonces... Es que se ve horrible, ¿eh? ¿Para qué? Cuando podemos hacer un diseño natural, claro, poco ambicioso, real, que te permita, que la gente piensa en el hoy, pero no piensa, siempre hay que pensar en 10 o 20 años más. Bueno, fíjate, un caso evidente de eso en cuanto al pelo fue cuando se llevaban las mujeres hace años que las cejas iban finas, que hay muchísimas que se quedaron sin cejas y luego a lo largo del tiempo se hace el microblading, ¿no? Que se pinta, porque... Pero realmente se podría hacer implantes de cejas, ¿no? Sí, por supuesto, claro, se llevan haciendo hace muchísimo tiempo. Vale. Acabo de leer un artículo de un compañero vecino que se hacen trasplantes de cejas, ya no tienen que tatuarse las mujeres. Claro, se hace que ha descubierto la pólvora, el trasplante de cejas se lleva haciendo hace muchísimo tiempo. Yo calculo que el próximo artículo será, se puede hacer trasplante capilar en cicatrices, que fue el primer trasplante capilar después de la Guerra Mundial, que se empezaron a probar los trasplantes capilares en cicatrices. Me imagino que su próximo artículo será, ¿podemos cubrir cicatrices con trasplante? Claro. O los tratamientos médicos son importantes, por ejemplo, podría ser su siguiente artículo también. Los tratamientos médicos son fundamentales. Claro. Vale, mira, más preguntas que no quiero que se me escapen. Vale, existen, esto le he preguntado a una chica, ¿existen factores genéticos que hagan que algunas personas sean más propensas a perder cabello cuando están estresadas o mientras que otras no lo sufren tanto? No, el estrés, el estrés, la mala alimentación, etcétera, sostenido en el tiempo puede hacer que los efluvios sean más largos o tengas más efluvios, pero realmente no es un componente fundamental de la alopecia. Eso viene determinado genéticamente o viene determinado por alguna enfermedad que te acaba de ocurrir, como hablamos del líquen plano, la alopecia areata, etc. ¿Vale? No estoy de acuerdo. El estrés no es un factor importante a la hora de que pierdas el pelo. Que vos veas que se te caiga el pelo, sí, evidentemente, pero no significa que ese pelo que se te cayó ya no va a salir nunca más. O sea, va a salir otro detrás. Claro. Lo importante es que empieces una suplementación o consultes, porque dentro de tu estrés, que eso no lo podemos manejar, sí podemos hacer que el pelito que viene después siga manteniendo unas características buenas y sanas. Entonces, y muchas veces al pelito que viene después, si está grueso, fuerte, brillante, con un crecimiento acelerado, pues ya entra en una fase anágena más constante. Entonces no entra en esas fases de caída tan repetidas y tan infinitas, que es lo que a la mayoría de la gente le perturba, ¿no? Ver cómo se le cae el pelo. Claro, que se agobian un montón. Vale, y otra cosa que yo veo es como... Claro, que si viene un paciente que tiene una pérdida de cabello que relaciona con el estrés, ¿tú cómo lo sabes? Qué difícil esto, ¿no? Es imposible. Es imposible, ¿no? Hay que investigar, hablar con el paciente. Que tú vayas viendo de dónde viene. Bueno, es verdad que aquí que las primeras consultas son gratuitas, es verdad que aquí se destina gran parte, o sea, como mucho tiempo a ver exactamente
cuál es tu condición, todo tu historial médico, entonces qué haces y entonces cómo estás y tal. Y preguntas privadas, porque Claro, y preguntas privadas. vamos mucho al trabajo de investigación, Sí, porque muchas veces puede ser una tontería. El otro día tenía una paciente que no podíamos controlarle la caída, no podían controlar. Habíamos logrado ponerle el pelo grueso, fuerte y brillante, crecía rápido, pero seguía cayendo, no podíamos controlar la caída. Entonces me vuelvo a sentar con ella y le digo, por favor, a ver, explícame, decime qué estuviste haciendo, decime todo, a qué médico fuiste, no sé cuánto. Y ahí me dijo que se había puesto un pellet de testosterona, que son estos que se llaman chips de testosteronas biocompatibles, vegetales. Y eso es testosterona, se lo ponen debajo de la piel y eso dura varios meses. Vale, ¿y para qué sirve? Para suplementarte la testosterona. Vale. Y había sido la primera vez. Entonces, claro, bueno, le pido la analítica, que ella me había traído una analítica anterior a eso. Le vuelvo a pedir otra analítica, claro, la testosterona estaba súper disparada. Entonces, cuando se le fueron los efectos de la testosterona, la mandé al ginecólogo, fíjate la interacción, ¿no? La mando al ginecólogo para que luego le haga, al endocrinólogo también, para que le haga otra analítica, compensemos todo. Realmente la señora tenía un déficit importante de estrógeno, le dieron una cremita estrogénica durante un tiempo, etc. Y se fue estabilizando todo, sin haber yo cambiado nada de la última medicación que le había dado. Entonces, al derivarla y hacer el trabajo de investigación y derivarla al médico correcto, hemos podido estabilizar la caída que no tenía nada que ver con nosotros. Entonces, es ese trabajo de investigación que vos, yendo a la farmacia y preguntándole al farmacéutico qué tenés para el pelo, o haciendo lo que te dicen en el blog, o un amigo, no lo vas a poder encontrar. En la vida, claro. No, vas a decir, esto no me funciona, esto no me funciona, esto no me funciona. Después perdés la fe. De golpe perdés la fe y no crees más en nada. Para nada. No crees más en nada. Claro. El problema es que no lo estabas haciendo bien. Claro, pero luego a ella le hizo todo el sentido, el camino. Sí, claro, obvio. Cuando vio que el tratamiento se hace, claro. Lo que yo veo es que en esa fase como que tienes que dedicar un poquito de tiempo, espacio y paciencia al rollo. Sí. Porque no es como... claro, esto no es Botox, ¿sabes? No. Que llegas, te inyectas, te vas y ya funciona. Además les digo, lo hacemos entre los dos, lo hacemos tú y yo, y necesito información porque de esa información es como yo voy a personalizarte el tratamiento lo más rápido posible y vas a notar los efectos lo más rápido posible. Claro, pero es que además la información es traicionera, porque igual no te la dan, pero porque no se acuerdan, no porque no quieran dártela, ¿sabes? Sino porque ni siquiera se imaginan que puede estar relacionado. Totalmente, absolutamente. Por eso tenés que indagar y decirle a qué médico fuiste. Yo ya tengo mis truquitos de preguntas, ¿no? Después de 20 y tantos años. Al final sabes qué tenés que preguntar sí o sí. Vale, ¿qué tipos de terapia o hábitos recomiendas para manejar el estrés, además de tratamientos médicos o, deporte, terapia psicológica? Entiendo, la alimentación me dices que es importante. Absolutamente, muy importante, sí. La alimentación y la suplementación, porque muchas veces no llegamos a alimentarnos todo lo que queremos o podemos, y entonces los suplementos juegan un rol importante. O sea, como el de la proteína, ahora. Sí. Ahora se habla muchísimo de eso. Hay aminoácidos específicos para el pelo, que indirectamente afectan a la piel y a las uñas, o al revés, como quieras verlo, y entonces esos aminoácidos son fundamentales, algunas vitaminas también, minerales determinados también, sí, eso es súper importante. El descanso, la higiene, la suplementación, son por lo menos unas cosas básicas que debemos tener. Mira, justo me preguntaba alguien ¿podrías compartir algún caso en el que un paciente sufriera una pérdida considerable de cabello por estrés? Pues lo acabamos de contar. Mucha gente se piensa que por estrés se le cayó el pelo. Hay hombres o mujeres que tienen una alopecia androgenética y siempre hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Entonces le echan la culpa al estrés. Y muchas veces no, es el proceso normal de su alopecia androgenética, es la evolución normal. Yo he tenido gente acá que me dice, es que me mudé, es que cambié de trabajo, o es que mi hijo no sé qué, y me empezaron a salir entradas. No, te tenían que salir igual. ¿Te hubiera pasado eso o no? Te hubiera pasado igual. Quizás se aceleró un poquitín, sí, pero te hubiera pasado igual. Bueno, aquí tuvimos uno de los casos que colgamos en internet, que era el de
este chico que había sido padre. Y en las consultas que nosotros vimos con él al principio, él estaba como muy afectado diciendo: me ha cambiado la vida tanto desde que soy padre, que duermo menos, voy más estresado, no tengo tanto tiempo para hacer deporte, y ahora de repente siento que me he vuelto padre y me han caído 25 años encima porque ha sido ser padre y perder pelo. Claro, y era este caso, exactamente, sí, que no era de, no es porque seas padre o porque duermas menos, es porque se pudo haber acelerado, pero tenía que pasar igual. Sí, veo que una vez que te das cuenta ya no puedes dejar de verlo. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, una vez que me di cuenta que en esta parte del pelo de la entrada tienen menos pelo, ya lo viste, tío, ya no, ¿sabes? Ya te fijas más. Seguramente llevaba ahí un montón de tiempo, pero una vez que te fijas ya pues tienes que ponerle remedio, ¿no? Es más fácil, sí. Es más fácil. Vamos a dejarlo por hoy, vamos a hacer un capítulo específico la próxima vez que hable de mujer, menopausia y alopecia, 100% destinado a mujeres. Correcto. Queremos hacerlo desde hace un tiempo, pero como la mayor parte de las preguntas que nos llegan siempre son de hombres, pues al final les resolvemos las dudas a los chicos. Pero estamos deseando que eso, que todo el público femenino que tenemos, que aunque sea pequeño, forma parte importante de todo lo que se hace aquí en la clínica, de todos los tratamientos que existen que son solo para ellas, y que estamos aprendiendo mucho de la importancia de la mujer en la época de la premenopausia, de la fuerza, la proteína. Ahí está habiendo un cambio de tendencia interesante. Sí. Y creo que el tema de los tratamientos para el pelo de la mujer es fundamental en este área. Y hay que tener cuidado también porque ya aquí vamos un poquito más tarde, pero en Estados Unidos también hubo una epidemia de testosterona para las mujeres y ha cambiado mucho los fenotipos y el pelo se ha visto muy afectado. Muy afectado, claro, porque se ve afectado por todo, es que es súper es que ahora es muy común que por el tema de la testosterona, que se la pinchan o se ponen los pelos o lo que sea, por energía, porque quieren más energía, porque van al gimnasio, por lo que sea, y claro, el pelo se destruye. Se destruye, claro. Entonces tenemos que manejar bien eso y dar conciencia de eso también. Claro, total. De todas formas, nosotros somos bastante partidarios de dentro de que todos son tratamientos médicos, que sean lo más respetuosos posible con la naturaleza de cada uno y con su propio... De ahí que sea tan personalizado. Claro, totalmente. Pues muchas gracias, te veo prontito. Muchas gracias a ti. Vale, volvemos pronto. Chao, gracias, adiós.